El día de hoy te voy a enseñar a instalar un sistema operativo que sirve tanto para computadoras de bajos recursos como también para computadoras que corren videojuegos, o sea, computadoras gaming, con el cual podrás hacer varias cositas y lo mejor de todo es que va a ocupar poco disco duro a la hora de instalarlo. Quédate hasta el final de este video porque ya comenzamos. Ahora sí, amigos y amigas, vamos a entrar en materia con este tutorial del sistema operativo llamado Kernel OS. Pero antes de eso, quiero darle algunos requisitos para que usted sepa si le va a funcionar en su computadora o no le va a funcionar. Número 1. Vamos a necesitar una memoria USB mínimo de 8 GB en adelante, porque algunas imágenes ISO pesan 5, otras 6 y así varía. Este sistema operativo, si lo vas a correr en una computadora para videojuegos, vas a necesitar de 4 GB en adelante. Si lo vas a utilizar como para trabajar cosas de oficina, cosas menos pesadas, vas a necesitar de 2 GB de memoria RAM para que le ande un poco fluido. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, nos vamos a venir a la descripción de este video, donde dejo el link a esta página que se llama Kernel OS, la página oficial del sistema operativo, y lo que ustedes van a hacer es descargarlo aquí. Les recuerdo que este sistema operativo está basado más que todo para videojuegos, pero ustedes lo pueden probar en una computadora como de bajos recursos, como lo que van a ver en el video. Así que le vamos a decir aquí download del kernel OS, damos en el botoncito de color rojo, nos sale esta ventanita y aquí vamos a aceptar los términos de la descarga y le damos continuar. Seguidamente nos sale esta ventanita y aquí nos aparecen dos versiones para poder descargar, la versión de Windows 10 y la versión de Windows 11. Así que la versión que está basada en Windows 10, si le damos un clic, aquí nos va a decir lo siguiente, que la versión de Windows 10 ya no recibe actualizaciones, así que ahí nada que hacer y está basada hasta la 22H2. La siguiente, que es la versión Kernel OS, que está basada en Windows 11, si nos venimos nos vamos a encontrar con dos descargas. La primera, que está basada en 25H2 IO, y si le damos un clic, esto quiere decir aquí que tiene la mayoría de compatibilidad y que está basada en Windows 11, la versión LTSC, como ustedes ven aquí, tal cual. Y la versión 23H2 IO, si damos clic, esta versión tiene la mayoría de compatibilidad para todo lo que nosotros queramos. Así que esta versión, que es un poquito viejita, va a funcionar perfectamente en computadoras antiguas. Y si usted tiene una computadora más moderna, puede instalar esta, pero eso ya depende de que usted quiera probar y mirar cómo le funciona. Así que yo voy a descargar la versión 23H2 IO, que pesa más o menos 5.92 GB. Así que le vamos a dar aquí en Download. Nos sale una descarga aquí en la parte superior y esto se demora dependiendo de la velocidad de su internet. Y aquí ya ha terminado nuestra descarga, ya quedó completamente la ISO descargada. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, usted va a venir a su navegador favorito, va a abrir una pestaña nueva y en el buscador va a escribir la palabrita Rufus. Así que yo voy a dar un enter y aquí me lleva a la página principal, que es la página oficial de Rufus, la que me aparece aquí, damos un clic. Y lo que vamos a hacer aquí es bajar hasta llegar al apartado que dice descargar. Como yo tengo en esta computadora Windows 11 y Windows 11 corre a x64, voy a descargar la primera versión. Pero si usted lo puede hacer con otro programita que sea Ventoy o con otro programa que sea Vaena, con el que usted le guste bootear su memoria USB para instalar sistemas operativos, lo puede hacer. Eres libre de hacerlo, pero en el caso mío lo explico con Rufus para que sea más fácil. Así que vamos a descargar esta versión, doy clic aquí en las letras de color azul. Se me genera una descarga que no demora absolutamente nada, cerramos el navegador de internet, nos vamos a venir aquí a la carpeta explorador de archivos, nos vamos a venir a descargas y en descargas ya les debe aparecer estos dos archivitos, los sacamos al escritorio, cerramos la ventanita de descargas y con estos dos vamos a empezar a trabajar. Vamos a darle doble clic al programita Rufus para abrirlo, se me abre esta ventanita como ustedes están viendo y ahora lo primero que dice aquí dispositivo, vamos a insertar nuestra memoria USB. Después de que inserto la memoria USB me aparece con el nombre que contiene y la cantidad de almacenamiento, que el caso mío son 64 GB. Ahora aquí donde dice elección de arranque, vamos a coger esta imagen ISO de kernel OS que descargamos, la vamos a arrastrar y la vamos a soltar ahí. Y ya nos quedó cargada nuestra imagen ISO. Ahora aquí donde dice esquema de partición, le voy a explicar dos cosas si eres principiante. Si tienes una computadora vieja, lo va a dejar en MBR. Si tienes una computadora más moderna, la va a dejar en GPT, que son para computadoras arranque UEFI. Pero en el día de hoy le voy a dar un truco para que usted no tenga que estar booteando la memoria si es para computadora moderna o para computadora vieja. Lo que va a hacer es presionar la tecla ALT y la letra E.
y cuando eso se le va a activar el modo Dual FBIOS, que eso significa que la memoria USB va a arrancar en cualquier tipo de computadora. Después de eso, simplemente le vamos a decir aquí empezar, le vamos a decir aquí OK, le sale esto como aparece en la pantalla, de aquí no movemos nada y le damos OK. Ahora le dice que si su memoria USB contiene datos importantes y antes sálvelos porque después de que le dé OK se borra todo. Así que en el caso mío no tengo nada en la memoria, le doy OK y ahora vamos a esperar a que este proceso se complete al 100%. Y ahora que ya ha terminado de bootearse la memoria USB, lo que vamos a hacer es el siguiente paso. Ahora sí, amigos y amigas, tengo aquí la computadora con la cual vamos a hacer la prueba. Esto es una Toshiba y esta computadora es viejita. Vean, miren el Core i3 de segunda generación, procesador 2.3. O sea que esta computadora tiene más de 10 años. Y lo otro, esta computadora tenía solamente 2 GB de memoria RAM y yo le puse una de 4 para dejarla de 6. Porque este sistema operativo, para que corra decentemente, necesita entre 2 a 4 GB de memoria RAM. Y lo otro muchísimo más que dijimos anteriormente es que este está basado para videojuegos. Así que lo vamos a probar en una computadora de estas viejitas a ver cómo corre, cómo funciona. Ya que en esta computadora, este Windows 10 que tiene, es un poco lento, se demoran a abrir las ventanas, a veces se pone en modo como los ventiladores empiezan a funcionar más rápido o a hacer mucho ruido porque está procesando algo muy pesado. Así que ahora lo que voy a hacer es apagar la computadora. Vamos a venir aquí al apartado de la ventana de Windows. Vamos a venir aquí a apagar. Decimos apagar. Seguidamente vamos a entrar ahora al boot menú de esta computadora. Y para entrar al boot menú de esta computadora, esta es de la marca Toshiba. En esta se entra con F12 y en algunas se entra con F2. Si su computadora es de otra marca como Lenovo, Asus, en Lenovo se entra con F8, en Asus también. Si usted no sabe entrar al boot menú de su computadora, aquí estoy dejando un listado para que usted sepa con qué tecla entra al boot menú de su computadora. Así que le voy a enseñar cómo es. Encendemos la computadora y apenas la encendamos, le oprimimos la tecla que corresponde. En el caso mío es F12. Y aquí ya me lleva al boot menú de mi computadora. Y en el boot menú me aparece mi disco duro en la primera opción. La segunda es mi memoria USB y lo demás es lo que ve la unidad de DVD y la red. Así que simplemente selecciono mi memoria USB y le doy Enter. Y ahora aquí ya me aparece mi disco duro y las particiones que contiene. Simplemente ustedes seleccionan la partición y le dicen Delete. Le decimos OK. Nuevamente nos venimos a la segunda, que es nuestro disco duro. Le decimos Delete y le decimos OK. Y aquí en esta otra la seleccionamos, le decimos Delete y le damos OK. Seguidamente nos queda nuestro disco duro ya limpio en ceros. Le damos aquí en Next. Bueno, y aquí ya iniciamos el sistema operativo que se llama Kernel OS. Como están viendo, está iniciando por primera vez. Y aquí ya tenemos el sistema operativo de Kernel OS listo, instalado. Y vamos a mirar quietico, ahí sin moverle nada, cuántos recursos está consumiendo. Así que le damos al botón derecho del mouse. Aquí lo que es el administrador de tareas. Vamos a subir esto un poquitico. Vamos a venir aquí a lo del rendimiento. Y mire, de CPU no está consumiendo absolutamente nada. Y de memoria RAM así de pura volada está consumiendo más o menos casi 1,3 gigas. O sea que inestable, está funcionando perfecto. Ahora que si usted me está preguntando, Edu, pero es que mi computadora no tiene los drivers, no tiene los controladores, ¿cómo hago? Bueno, después de que usted le ponga en el internet, se van a venir a la carpeta explorador de archivos. En la carpeta explorador de archivos donde les aparece el disco duro donde contiene todo el sistema operativo instalado, van a entrar en él y aquí les va a aparecer una carpeta que se llama Kernel OS Módulos. Van a dar clic ahí y aquí van a encontrar todos los drivers, todo lo que van a necesitar, lo que ya viene listo para que nosotros lo instalemos, que vayamos a usar. Ahora lo otro, si ustedes quieren cambiarle el idioma porque viene en el idioma inglés, queremos cambiarle el idioma a español, vamos a venir aquí al apartado donde nos aparece aquí que dice inglés internacional. Aquí lo que vamos a hacer es venir aquí donde dice More Keyboard, damos clic, se nos abre esta ventanita de configuración. Y aquí donde les aparece el lenguaje que está en inglés, vamos primero a descargar y agregar el idioma. Le vamos a dar aquí en agregar lenguaje. Vamos a buscar aquí español. Y aquí está el idioma de cada país. Así que en el caso mío voy a descargar el de español Colombia. Le vamos a seleccionar y le vamos a dar en Next. Seguidamente ahí nos sale todo tal cual. Y aquí también le decimos que cambie el idioma del display, todo. Y le decimos install.
Y ya después de que se apliquen los paquetes de los idiomas, lo que vamos a hacer es reiniciar la computadora para que los cambios se apliquen. Así que le decimos reiniciar. Ahora lo otro que ustedes quieren saber, cuánta capacidad ocupa en el disco duro. Si nos venimos al apartado del disco duro, le damos el botón derecho del mouse y venimos a propiedades. Vamos a ver cuánto consume de disco duro. Noten que la capacidad de instalación solamente nos consumió 13.6 GB de espacio, así que eso es muy poquitico, y lo que vieron de la memoria RAM pues también está chévere. Así que pues es un punto a favor de este sistema operativo para las personas que no quieran instalarle tanta cosa a su computador, sino simplemente tenerlo con algo básico. Este sería uno de los sistemas operativos indicados para ti. Así que amigos y amigas, eso ya sería todo este video. Si te gustó, apóyalo con un poderoso me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.